dar yo, en mi nombre, ¿verdad?, la asistencia a una charla que nos ha costado bastante organizarla. Nos ha costado bastante organizarla, encontrar una persona que muy amablemente se ha ofrecido, y también, lógicamente, pues ese agradecimiento lo hago extensivo aquí. ¿Para qué vamos a engañarnos? Se está creando un caldo de cultivo, un estado de opinión que, ahora me comentaba Antonio que en internet hay una web que dice: si quieres a tu hijo, no lo vacunes. Y hay decenas de miles de personas que se niegan a vacunarse, ellos. Y porque a los niños pequeños, como no pueden defenderse, y claro, nosotros, por definición de Universidad Popular, no pertenecemos a ningún partido político, ni a ningún movimiento de animación social, pero, digamos, tenemos que ofrecer formación y conocimiento. Con formación y conocimiento, yo creo que la niña tomará decisiones que pueda haber. Y qué mejor para darnos ese conocimiento que una persona que es enfermero de atención primaria y sociólogo. Entonces, une en la misma persona dos aspectos, digamos, que aquí en el tema de las vacunas pues confluyen. Así que yo no voy a decir mucho más porque de esto sé poco. Muchas gracias. Don Antonio. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. En estos casos siempre se da las gracias. Yo quiero agradecer a la organización, por supuesto, el que me hayan invitado, simplemente por el honor de poderles hablar a todos ustedes, o a todos vosotros casi. Y en segundo lugar, porque es un tema, poder hablar de este tema me parece muy importante, fundamentalmente porque afecta mucho a la población, y en segundo lugar porque nosotros trabajamos en ello. O sea, nuestro trabajo fundamental cada día en el centro de salud es la prevención y la promoción de la salud, más que curar. Curar es, digamos, un accidente, ¿eh? Lo nuestro es prevenir, curar casi sería más hospitalario, ¿no? Entonces lo nuestro es prevenir, y la herramienta fundamental que tenemos nosotros para prevenir enfermedades, la más importante, son las vacunas. Pero claro, nos encontramos en unos momentos en los que estamos en una situación muy chocante, ¿no? La pregunta que tenemos aquí, ¿debemos vacunarnos? Bueno, pues en primer lugar, el hecho de esta pregunta ya nos debería sorprender. Hace 10 años esta pregunta sería absolutamente inviable. Nadie dudaba que había que vacunarse. Era un hecho. O sea, había una vacuna, una nueva vacuna, y uno se vacunaba, sencillamente, no había más problema. Pero han pasado muchas cosas. Han pasado cosas de las que somos responsables los ciudadanos y de las que son responsables la institución. Y también es verdad que los tiempos adelantan, que es una barbaridad, y es cierto que llega un momento que incluso mentalmente somos incapaces de aceptar las nuevas técnicas, las nuevas tecnologías, incluso las nuevas vacunas que aparecen. Nadie duda de la vacuna del tétanos, parece que está clara, porque ha salvado muchas vidas, no cabe ninguna duda, pero todos tenemos ciertas reticencias a la vacuna del papiloma humano, que es una de las últimas vacunas que ponemos a la niña de 14 años. La vacuna del tétanos está absolutamente asimilada, la otra todavía no. Pero claro, el tema de las falta de decisión a la hora de vacunar viene determinada por dos motivos fundamentales, a mi modo de ver. La primera de ellas es que nos han engañado mucho. Es muy duro decirlo, pero las autoridades nos han engañado mucho. Y las autoridades sanitarias también. Y esto va calando, ¿eh? Es decir, no vamos a decir que las autoridades sanitarias, con cada norma que establecen, nos vayan a engañar, no. Pero sí que es verdad que han patinado bastante. Tanto a nivel de las autoridades sanitarias del país, algunos recordaréis cuando tuvisteis que revacunar de la meningitis a vuestros hijos porque hubo una campaña de una vacuna que estaba mal hecha, que resulta que a su vez la siguiente campaña, que fue una campaña que no era necesaria pero políticamente hubo que darla, resulta que la vacuna no sirvió de nada y hubo que revacunar la revacunación.
Bueno, pues estas cosas van calando, ¿no? Cuando dices, bueno, es decir, o sea, si un organismo como la Dirección General de Sanidad me dice que vacune y es para nada, la siguiente vez te lo piensas. Eso es lo fundamental. Claro, no quiero entrar en política, esto es un foro que tal vez no lo sea, pero cuando uno, esto sí que es una cuestión personal, está convencido que su consejero de Sanidad va a vender la salud pública sin más pretextos que la ganancia económica, pues uno empieza a dudar de las autoridades sanitarias. Esto es así, y esto se nota, cala. Entonces, esa es una de las circunstancias. La otra circunstancia, desde luego, no es tan negativa. La otra circunstancia por la cual la gente empieza a hacerse esta pregunta es porque la gente empieza a tener información. Entonces, estamos mucho mejor informados. Antes no había dudas, antes te llamaban del colegio. En mis tiempos a nosotros nos vacunaban en los colegios, no había centros de salud y tal. Unos teníamos vacunas, otros no teníamos vacunas. Entonces te decían, le llamaban a mi madre, oiga, que le vamos a poner al niño la vacuna de la viruela. Mi madre no dudaba que había que poner la vacuna de la viruela, lo había dicho la maestra, lo había dicho la autoridad competente, no había dudas, se ponía la vacuna de la viruela. Mi madre no sabía lo que era la viruela. Bueno, seguramente la viruela sí, porque nunca se había conocido, pero no sabría lo que era determinadas enfermedades la que vacunaba. Ni siquiera sabía lo que era una vacuna. Sabía que se ponía y si le decían que era bueno, me la ponía. Cosa que ahora no ocurre. ¿Por qué? Porque tenemos mucha información. Pero la información, como todo en exceso, tiene sus peligros, ¿no? Como comentábamos ahí el otro día, viendo un poco el tema de los pros y los contras de la hepatitis, de la vacuna del papiloma humano, me sorprendió, porque yo sé que hay corrientes culturales, corrientes religiosas y tal, que ponen en solfa, por no decir que niegan la efectividad de las vacunas, que es una postura cómoda, como ya veremos por qué. Pero lo que me descolocó es que hay una asociación que se llama No Vacunas, Asociación No Vacunas, y su lema es: si amas a tu hijo, no le vacunes. Entonces, claro, esto dice, bueno, aquí estamos en una duda, hemos pasado del hay que vacunarse, nos vamos a vacunar, no hay que vacunarse de ninguna manera. Hombre, seamos sensatos. Y esto es lo que fundamentalmente me gustaría a mí tratar en estos temas, ¿no? Ver, de alguna manera, dónde está la virtud, es decir, el estado medio, ¿no? Entonces, a eso quisiera llegar con vosotros, ¿no? Vamos a hacer una prueba, ¿no? O sea, como veréis, si yo os propongo un retroceso en el tiempo y hacemos un retroceso a una situación que se vivió en el mundo en 1918. Estamos en la plena Primera Guerra Mundial, estamos en 1918, donde aparece una pandemia espantosa, una pandemia de gripe. Entendemos en este momento histórico como pandemia una enfermedad que aparece en diversos lugares, en diversos continentes y en una cantidad de casos muy elevada. Que fue, lo digo porque luego hablaremos de la pandemia de la gripe aviar, por ejemplo, que ya no tiene el mismo concepto. La pandemia de gripe aviar, que se cambia precisamente en ese momento, significa que hay casos en distintos continentes, sin contar el número. Aquí no, aquí es pandemia a la antigua, a lo bestia, pero a lo bestia, hasta el punto que se entiende que murieron por esta enfermedad entre 50 y 100 millones de habitantes en el mundo. Lo de 50 y 100, lógicamente, es cuestión de estadística, cuestión de declaración. Las declaraciones sanitarias no son como ahora, que son bastante estrictas, pero se calcula entre los 50 y los 100 millones, sobre todo por la gente que murió como secuelas de la gripe. Gente con enfermedades previas que contrae la gripe y muere de esas enfermedades entre 50 y 100 millones de personas. El 3% al 6% de la población del mundo desaparece por la gripe. Habéis oído hablar de esta gripe, se llamaba encima, además, gripe española. ¿Por qué se llamaba gripe española? No porque su origen fuera España, que no es verdad. Su origen posiblemente se calcula, se estima que fue en Estados Unidos. Pero claro, el movimiento de tropas hizo que la gripe se propagase por todo el mundo y se llamó gripe española por la sencilla razón de que España, que no estaba en la contienda, no tenía censura de periódicos. Entonces, España era la que emitía periódicamente y emitía información sobre la epidemia de gripe, sobre la pandemia de gripe. Entonces se denominó como la pandemia de gripe española porque era España la que daba la información, ¿no? Bien. Es decir, que 1/3 de la población mundial fue afectada. En España, sin ir más lejos, hubo 8.300.000 muertos. Fijaos dónde estamos. Y no existía vacuna. La enfermedad acaba
sencillamente porque llega un determinado momento en que el virus, ya no tiene de dónde ir, ya no tiene facilidad de pasar de uno a otro. Entonces, la epidemia empieza a decaer sobre 1920. ¿Vale? Ahora nosotros desde aquí, dicen, en ese momento, culturalmente en ese momento, históricamente en ese momento, ¿creen ustedes alguno o creéis que si a los 4 años después, en el 1922, alguien dice, oye, va a haber otra pandemia como la de gripe española, pero tenemos una vacuna, podéis vacunaros? ¿Cree alguien que hubiese rechazado la vacuna en ese momento? Yo creo que en ese momento no, vamos, como locos, colas en los centros de vacunación que diesen la vuelta a las manzanas. Ya veremos esos 4 años, cómo han evolucionado cuando volvamos a nuestro mundo. Volvemos. Entonces nos encontramos que en el 2005, ya estamos en el año 2005, hay un virus de gripe que pasa de las aves a los humanos, la gripe, el tipo A, la famosa gripe A. Inicialmente infecta a las aves y las aves a los humanos. Y está la famosa epidemia de gripe aviar. ¿Os acordáis? La famosa gripe aviar, que bueno, también se pensaba en una enorme epidemia y se pensó en proveer de antivirales a toda la población. De hecho, se compraron grandes y grandes cantidades de antivirales de laboratorios americanos. También es verdad que esto favoreció intereses farmacéuticos americanos muy concretos. Y aquí está nuestra primera duda. Eso lo producen las farmacéuticas privadas, las farmacéuticas americanas. Pero si no se les compra a esos, no hay. Entonces, la gran duda es, ¿esta alarma se crea para que compremos? Y ya está nuestra primera duda. ¿Por qué? Porque luego se certifica que, claro, después de gastarse los estados del orden de miles de millones en antivirales, la gripe se queda en prácticamente nada. Prácticamente nada. Cientos de muertos, se habla de 270 muertos concretamente por este motivo, pero se queda prácticamente en nada. Bueno, no es tan leve como dicen, pero bueno, se pasa. Pasan los 4 años. Pasan 4 años. Y en el 2009, 4 años, ¿os acordáis? 2022, 4 años. En el 2009, el virus pasa de las aves a los cerdos. Y de los cerdos a los humanos. Y entonces estamos ante la famosa gripe porcina, gripe A porcina, del 1909, del 2009, en la que algunos nos vacunamos de ella. No muchos, debo decir que no muchos. Muchísimos menos de los esperados, porque es la sencilla razón de que, bueno, que la epidemia fue relativamente leve, relativamente, y pongo relativamente como veis aquí, porque la epidemia fue relativamente leve en el sentido de que no hubo muchos casos, que muchos de los casos eran leves, era casi más cómoda que una gripe normal, que una gripe estacional que se llama, ¿no? La gente cogió la gripe A, estaba más o menos bien, a pesar de lo que habían dicho, no morían, y los casos que fueron más graves fueron los casos aquellos que afectaron a jóvenes. Hubo muchos jóvenes que se afectaron. Como curiosamente aquí pasaba lo mismo que pasaba con la gripe A de la Primera Guerra Mundial, los jóvenes tienen una respuesta inmunitaria mayor. Hasta tal punto es mayor que llega un determinado momento que sus propias defensas incapacitan la curación. Por ejemplo, mucha gente que moría durante la Primera Guerra Mundial, no tanta en este caso en la Segunda, porque había otros medios, pero gran parte de la gente que moría durante la Primera Guerra Mundial era gente que, al producir una reacción inmunitaria tan fuerte, se encharcaba los pulmones y moría de ahogo. Por eso se llamaba también la gripe púrpura. Un poco por semejanza con la peste negra, le llamaron la gripe púrpura, porque la gente moría con los labios morados por falta de oxígeno, ¿no? Entonces, bueno, esto ocurría porque la respuesta de los jóvenes es mucho mayor. Nosotros ya, a mi edad por lo menos, me pongo una vacuna y necesito no solamente que ponerme la vacuna, sino encima una cosa que tiene muy mala fama, que son los coadyuvantes. Es decir, sustancias
que hacen que la vacuna tenga más efecto, porque mi reacción inmunológica es menor que la reacción inmunológica de un joven de 20 años. Entonces, hay unas vacunas, no sé si os dais cuenta, cuando vais a vacunaros, ¿no? que nosotros en el centro decimos una de jovencito y otra de muy jovencito, que vacilamos, ¿no? Y decimos, venga, esta es la mejor, no se preocupe que esta tiene de todo y tal, ¿no? Es decir, nos damos normalmente 2 vacunas, una vacuna hasta los 60 años y otra a partir de los 60 años, ¿vale? Por esa razón, ¿no? Entonces, en esta gripe, fundamentalmente, esa reacción produjo, de alguna manera, fue más agresiva en los jóvenes. Y entonces, a pesar de que prácticamente se dio como una epidemia benigna, no lo fue tanto en años de vida. Tengamos en cuenta que si en el hospital morían jóvenes de 25 años, se perdían años de vida de 25 a 85, que es nuestra expectativa de vida, estábamos perdiendo 60 años de vida en cada uno de los fallecimientos. Mientras que la gripe estacional, pues muero yo y mi expectativa de vida son 85, pierdo 25. Y si muere una persona de 80 años, los años perdidos son 5 años. Con lo cual, en años de vida no fue tan leve, pero luego no fue la epidemia del 918, ¿no? Entonces, es verdad que, y eso es a lo que vamos, la inversión que fue pública, lógicamente las vacunas en todos los estados, normalmente en todos los países, se compran a nivel de estado, luego el estado los puede cobrar o no cobrar, depende de su modelo sanitario, ¿no? Pero en principio los estados hicieron grandes cantidades de gasto en las farmacéuticas que en ese momento desarrollaron una vacuna. Volvemos a lo de siempre, una vacuna que para muchos no era fiable porque se había hecho de un día para otro prácticamente, no tanto porque tardaron meses en hacerla, ¿no? Pero la que verdad que fue muy rápida, y eso mosqueaba mucho. Y cuando digo a todos, también lo digo a los profesionales, a buena parte de los profesionales. O sea, no os creáis que estamos hablando de la población normal. La población normal, mucha gente lo que le decían, pero hay profesionales sanitarios, muchísimos profesionales sanitarios, casi todos los profesionales sanitarios, que no se vacunaron de vacuna. Por un motivo muy egoísta, porque la teníamos a mano. Yo sí me vacuné, la teníamos a mano. Y decíamos, decían los profesionales, vamos a ver cómo va esto, ¿vale? También debo decir en desagravio que la gente de primaria, que estamos bastante más concienciados con el tema de la vacuna, nos vacunamos más. La gente de hospital era la reticente, porque tenemos la vacuna a mano. A ver cómo va. Si la cosa va mal, ya echaré mano, ¿vale? Entonces esta vacuna tenía ese inconveniente. Tenía inconveniente que había sido hecha en poco tiempo y la gente desconfió de ella. Se gastó mucho dinero. Curiosamente, había un personaje, que era el tal Rumsfeld, secretario de Estado de Estados Unidos, que había sido consejero y titular de las empresas que hicieron las vacunas que desarrolló la vacuna de gripe, lo cual les supuso unas ganancias astronómicas. Eso hace desconfiar. No es que sea ilegal, La responsabilidad exclusiva de la fabricación de vacunas en el mundo, hoy por hoy, lo llevan las farmacéuticas privadas, especialmente las americanas y en alguna medida francesas y alemanas. Pero son privadas, no hay ningún estado que tenga capacidad de hacer vacunas. Hoy por hoy, y parece ser que cada vez menos todavía, ¿no? Entonces, esto está claro, si hay una epidemia, hay que poner muchas vacunas, yo gano dinero. O sea, ese es el tema. Que ahí decir, bueno, y que luego, claro, como tampoco terminamos de fiarnos de ellos, pues estamos en estas, claro. Ahí nos ven. Pero claro, y si la epidemia, perfectamente, y esto sí, a nivel científico, en esto están de acuerdo casi todos los científicos, que la epidemia podía haber virado a una epidemia a lo bestia. Claro, y volvemos a ver, ¿y qué hubiese pasado si los países, por ejemplo, como Polonia, que pasó olímpicamente de comprar la vacuna, no la hubiese comprado? Porque nosotros, en realidad, mucha gente puso a parir a la entonces ministra de Sanidad, era una señora, que dijo, hemos comprado muchísimas vacunas, no hay problema y tal y cual. ¿Para qué queremos tantas vacunas si esto no es nada? Pero también vamos a ver, las vacunas tienen esto. ¿Y sí? Entonces, el tema está ahí, que existía la vacuna. Y eso daba cierta confianza, pero dentro de un orden. La suerte fue que viró a una gripe leve, viró a una vacuna, a una gripe que no se contaminó, también es verdad,
también es verdad, las vacunas son muy importantes, pero gran parte de la contaminación, gran parte del desarrollo de lo que fue la epidemia del 18 se producía de tú a tú. La contaminación se produce de individuo a individuo a través de las vías aéreas, a través de los objetos donde tú has estornudado antes, y eso en los cuarteles hacinados, en los hospitales de la foto hacinados, lógicamente el contagio era mucho más fácil. Aquí lo primero que nos inundaron, que ahora no sabemos qué hacer con ellos, era de litros y litros y litros de solución desinfectante, de cientos y cientos y cientos de cajas de mascarillas y de cientos y cientos y cientos de equipos de inmunidad que todavía están allí guardados, que sí, es bonito, vais a ver un enfermero vestido de eso y impone un poco, ¿no? Que cuando íbamos al principio a los domicilios de alguien, íbamos que parecíamos los de ET, cuando fueron a buscar a ET con él, pues eso parecíamos, ¿no? Pero se hizo y efectivamente no hubo ese contagio y salimos adelante. Entonces, claro, estamos en un momento pues que ya decían, bueno, estos se han gastado el oro y el moro en las vacunas, esto no era para tanto, el Rumsfeld y sus muchachos. Yo personalizo en Rumsfeld porque me cae especialmente mal y porque efectivamente el Rumsfeld fue uno de los que se forró, ¿no? Este y sus muchachos. Pero claro, no me olvido del otro, Easy, no se olvido, Easy, ¿vale? Viene otro momento histórico. Estoy tratando fundamentalmente de ponernos en situación de todo lo malo, o sea, ¿por qué está ocurriendo esto? Antes nadie dudaba del tema de la vacuna, pero ¿por qué estamos dudando? Bueno, pues porque aparece la última polémica, ¿no? La penúltima. Siempre digo la penúltima porque en las vacunas siempre hay una polémica, ¿no? Ahora tenemos la polémica de por qué han quitado el meningococo, si van a quitar esta, o sea, hay una polémica siempre constante en las vacunas. Y la penúltima y la más divertida, bueno, a mí la que más divertida y la que más me ha asustado, después de lo de internet, esta es la que más me ha asustado. Esta es la polémica del virus del papiloma humano, que se lo estamos poniendo a niños de 14 años, ¿vale? Lo de la columna de la izquierda es lo que hacen los que denostan la vacuna, sin entrar en lo que digan los de no vacunas, ¿vale? Sino los que no son partidarios de vacunas. Estoy hablando de personal médico, pediatras, gente que no está de acuerdo que la vacuna se esté poniendo, ¿vale? Columna derecha, lo que dicen los que favorecen, los que están de acuerdo en la vacuna y lo que dicen los propios laboratorios que la fabrican, que algunas cosas que no son tan positivas las dicen los propios laboratorios, ¿vale? Su seguridad no ha sido demostrada, efectivamente. La seguridad de una vacuna tiene que tener un curetaje de años enorme para saber que una vacuna es absolutamente segura. No hay ninguna vacuna absolutamente segura, ¿vale? O sea, esto que las hay más seguras, menos seguras, y a las hay que tienen efectos secundarios muy frecuentemente, otras que las tienen menos frecuentemente y otras que apenas tienen efectos secundarios. Pero las vacunas no se ponen a máquinas, se ponen a individuos. Cada individuo reacciona ante las cosas de distinta manera. Y los individuos somos totalmente distintos, ¿vale? Hay gente que está vacunada de casi todo sin haberse puesto una vacuna en la vida. Tiene anticuerpos. Tiene una facilidad especial para generar anticuerpos de manera autónoma. Hay gente que lo hay gente que es imposible conseguir un nivel de anticuerpos adecuados supuestamente para la enfermedad. Y hay gente que no se contamina de la enfermedad, aunque su título de anticuerpos, hablo de su título de anticuerpos, es su nivel de anticuerpos, aunque su nivel de anticuerpos sea altísimo, sea bajísimo, no coge la enfermedad. O sea que hay de todo, ¿vale? Entonces, lo de la seguridad es muy difícil demostrarla. Demostrar la seguridad de una vacuna tenemos que tener un curetaje de muchos años, ¿vale? Entonces, esto no es discutible, efectivamente. La vacuna no, hoy por hoy no ha demostrado su seguridad porque estamos hablando de una vacuna de hace 3-4 años. Es verdad que su eficacia solo se conocerá pasados 35 años. Y entonces dicen, uno de los argumentos que tratan de que ponen esta vacuna en solfa es ¿por qué nos vamos a gastar ahora más de 4.000 millones cada año si no vamos a tener beneficios hasta de 35? Yo creo que eso sería lo menos censurable, si es de verdad, dentro de 35 años consiguiéramos una cobertura suficiente para erradicar esas determinadas cepas de cáncer, cepas de virus que producen el cáncer, pues ese es el tema. Porque la idea es que la vacuna, como dicen aquí, no previene el cáncer de útero en el 100% ni mucho menos, ¿vale? Lo único que produce la vacuna es una parte del cáncer de cuello de útero provocada por el virus del papiloma humano.
Normalmente, con los dos virus que son, con las dos cepas que son la cepa 16 y cepa 18, esto es una erudición que os suelto yo para que veáis que lo he leído, la cobertura se queda en un 70%. Es decir, podemos decir, esto sí se puede decir más o menos con cierta seguridad, que un 70% de los cánceres de cuello de útero producido por el virus de papiloma humano se previenen con esta vacuna. Se previenen, vale. Los efectos secundarios no han sido demostrados que sean mayores que los de cualquier otra vacuna hasta ahora, ¿vale? Y lo que sí que es verdad es que, como dicen, cada vez hay más niñas que enfrentan efectos secundarios, sí, porque cada vez se ponen más. Y lo que sí que también es indiscutible es que es una vacuna cara, es una vacuna más cara de lo que debería ser por su composición, porque es una composición de una vacuna de ingeniería genética que teóricamente son muy baratas. Las vacunas antes eran muy caras, ahora son muy baratas, pues se hacen por ingeniería genética, pero tienen una cosa, las vacunas cuando se lanzan son muy caras y luego ya a medida que ya se va aumentando son más baratas, primero por gastos de producción y en segundo lugar porque ya la demanda disminuye y si son caras la gente no se las pone, ¿vale? Y el problema es si era el momento, en este momento económico, si habría que ponerlo, ¿no? Esas son las cosas que los detractores hablan. Hay cosas que hablan los detractores, pero que no se he puesto aquí porque tampoco por están demostradas. Las famosas enfermedades neurológicas de las niñas de Valencia, como las caras de Belmez, que aparecían en las niñas y no parecían y tal, esto no está demostrado que tenga relación con la vacuna. Esto está demostrado a nivel información científica, no está demostrado, ¿no? Y luego, lo que sí que dicen los propios promulgadores de la vacuna, es efectiva en el 70% de los cánceres de cuello de útero, no los cánceres de útero, los cánceres de cuello de útero, 70% de los cánceres provocados por papiloma humano, que hay otros cánceres que no. Y tiene un potencial para reducir los 2/3 de las muertes, claro, el 70 y tantos % son 2/3 de las muertes por este motivo. Otro problema muy importante, no se conoce la duración de la inmunidad. Es decir, que estamos poniendo las vacunas y no sabemos si dentro de 5 años, si hay un estudio de titulación de anticuerpos, vemos que las niñas que les hemos puesto la vacuna a los 14 años, resulta que a los 19 no tienen ningún anticuerpo. Es decir, que no hemos hecho nada, les hemos protegido durante 5 años. Les hemos protegido en una edad que sí, que está bien que se protejan, ¿no? Porque es ahora cuando normalmente las niñas a los 14 años, es cuando las niñas y los niños son los que empiezan, claro, son las no, cuando empiezan a tener relaciones sexuales. Y en muchos casos las primeras relaciones sexuales, que son las más peligrosas, porque el uso del preservativo, que es la medida de seguridad 100% para evitar tanto el cáncer de cuello de útero como cualquier otra enfermedad de transmisión sexual, el uso del preservativo está dificultado por la inexperiencia, por la situación, por la... entonces, bueno, pues posiblemente... ahora mismo, entre los 14 años, pues sí, lo estamos haciendo relativamente bien, pero claro, a los 19 años, que es cuando la gente sigue trabajando en el mismo tema, resulta que puede ser que no tengamos inmunidad. Habrá que estudiarlo. Esto no lo dice, esto lo dicen los propios laboratorios, entonces, si no se sabe la duración de inmunidad, no se sabe si vamos a tener que poner otro recuerdo al mismo premio, ¿no? Y luego sigue teniendo un beneficio de las farmacias que, claro, según los que la fabrican, es absolutamente legítimo, estamos en la misma tal. Entonces, claro, dice, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Imaginaros, estoy en mi consulta y aparece una madre, una mujer de 14 años, una señora con su hija de 14 años y dice, Antonio, ¿qué hago? Imaginaos el papel, ¿no? Pues no le dicen, vamos, yo os digo lo que yo digo, ya no quiero hablar los que me han llevado a sus niñas. Yo, mira, si fuera mi hija y tuviera que pagarla, no lo pagaría, porque no tiene una eficiencia como para pagar 600 euros, 500 y pico euros por las dosis, para lo que me va a proteger. Me gastaría esos 500 euros en cintas de magnetofón para colgárselo a la niña diciendo, usa el preservativo, usa el preservativo, usa el preservativo. Y sería mucho más rentable, ¿no? Pero claro, si me la están dando, tengo una mínima confianza en que toda la columna de la izquierda es cierta. Efectivamente tiene ayudantes como tienen todas las vacunas, pero todas las vacunas han demostrado su efectividad, ¿no? Entonces, esa es la duda, ¿no? Entonces, también dicen, la gran pregunta, ¿y por qué ponen una vacuna tan cara, por ejemplo, y quitan la del neumococo, que es muy barata? Si alguien tiene la respuesta, que me la dé, la apunto y mañana digo en el centro, porque es una pregunta que nos hagamos todos, ¿no? O sea, son cosas que uno no llega a comprender del todo, ¿no? Bien.
¿Qué es lo que nos encontramos? Bueno, pues encontramos que la población está en un sin vivir. Está en un sin vivir, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cada uno tiene unos bagajes culturales muy complicados. Cada uno ha recibido su formación de distintas formas y cada uno tiene una expectativa de vida muy diferente, ¿no? Yo he tratado de sintetizar aquí las 4 posibilidades, ¿no? Es decir, tú puedes tener miedo a la enfermedad o no tener miedo a la enfermedad, ¿vale? Y puedes tener miedo a la vacuna o no tener miedo a la vacuna. Entonces, aquí trato de sintetizar las reacciones que tiene la gente en función de esas situaciones. Entonces yo digo, si yo no tengo miedo a la enfermedad, ni tengo miedo a la vacuna, si yo no tengo miedo a la enfermedad, ni tengo miedo a la vacuna, pues a mí me da igual. Yo lo que me digan. Quiero decir que, pues me la pongo o no me la pongo. Lo que diga Antonio. ¿Vale? O sea, ya está. Pero claro, si yo no tengo miedo a la enfermedad y tengo miedo a la vacuna, digo, a mí de vacuna nada. Y entonces la madre me dice, ¿estás seguro que con el preservativo es suficiente? Fijo. Pues mira, Manolita, que no te la pones. ¿Vale? Es normal. Ahora, si yo no tengo miedo a la vacuna, pero tengo miedo a la enfermedad, aquí cualquiera me aguanta la vacuna y que no se te retrase, y, es una exigencia, ¿no? Es una exigencia además natural. Yo tengo miedo a la enfermedad y no tengo la vacuna, pues fíjate. Y claro, si tengo miedo a la vacuna y miedo a la enfermedad, que es la situación en la que casi todos estamos, pues ¿qué estamos? Ansiosos. Y es la situación de la población respecto a la vacuna. O sea, estamos ansiosos. ¿Por qué? Pues por ese tipo de cosas, porque estamos en una situación en la que no sabemos qué hacer. Vamos luego a ver qué podemos hacer, o sea que tampoco yo soy muy destructivo, digamos que soy más destructivo al principio que al final. Entonces vamos a ver, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, mi receta sería, inicialmente no valorar las vacunas de forma negativa. Tampoco os voy a decir que de forma positiva, pero por supuesto de forma negativa no, porque las vacunas se han hecho mucho. Luego vamos a ver todo lo que han hecho las vacunas. A pesar de todo, las vacunas han hecho mucho. Y eso sí que es demostrable y es un hecho natural y es un hecho científico y demostrable. Entonces, si han hecho tanto, por lo menos no las voy a negar. ¿Vale? Eso sería mi primera postura. Mi segunda postura, ampliar el criterio, buscar información. Buscar información con cuidado. Buscar información con cuidado, buscar la información en el sitio más adecuado y tratar de ampliar el criterio. Es decir, que si yo voy a vacunar a mi hija, tengo que saber qué riesgo tengo, qué riesgo no tengo, para qué me va a servir y si merece la pena o no merece la pena, ¿vale? Pero también teniendo en cuenta que mi hija no vive en el monte, que yo no vivo en el monte, que yo vivo en una población. Y ya os doy un concepto que vamos a ver luego, que existe lo que es la inmunidad de grupo y que en esto también juega la solidaridad. O sea, mucha gente que se permite el lujo de negar vacunarse está viviendo del cuento de los que nos estamos vacunando. Eso también es muy importante. De alguna manera es una postura egoísta. O sea, es verdad que a pesar de esto, la realidad es mucho más dura. Están reapareciendo enfermedades pues que prácticamente hacía tiempo que no habíamos visto, ¿no? O sea, no sé si recordáis que cuando antes, los que tenéis hijos, a los 14 años le poníamos una vacuna de tétanos, hemos terminado el calendario vacunal, pum, pum. Resulta que empieza a haber brotes de difteria y tenemos que vacunar a los niños de tétanos, difteria, porque hay brotes, porque hay gente que ya no se hacía bien la vacuna y ya hay brotes de difteria, y sobre todo porque hay personas de otros países donde el nivel de vacunación, desafortunadamente para ellos, no es tan bueno como España. Estaba comentando con el compañero que en este país, hoy por hoy, yo que soy muy optimista puedo decir, es el país mejor vacunado del mundo. A lo mejor me tacháis un poco de exagerado, pero sí que os puedo decir que este es uno de los países que más población, más y mejor vacunada tiene en el mundo. El sistema de vacunación actual, el sistema de vacunación es tan extenso y también organizado, lo ha sido y esperemos que lo siga siendo, que hemos conseguido la cobertura vacunal más importante o de las más importantes del mundo, sobre todo en niños. En niños es espectacular. Podemos hablar de porcentajes superiores al 90% de niños correctamente vacunados. Y eso que estamos con un trabajo duro para hacer calendarios acelerados de la población inmigrante, a la que también se termina vacunando de forma correcta. Es decir, que tenemos una cobertura ideal, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ampliar el criterio y ver que cuando vacunamos lo hacemos de una forma, bueno, pues más establecida, ¿vale?
Bien, entonces, ¿qué vamos a pedirle a la información? Esto me parece que es importante. ¿Qué le vamos a pedir? Primero, la información es muy fácil de pillar en todos los sitios. Y hay que distinguir que sea útil, correcta, clara y adaptada al tema. Esto ya mucho decir, es muy bonito, pero vamos a tener en cuenta que la información que cogemos de vacunas no la podemos coger. No significa que no leamos la página web de no vacunas. Podemos leer lo que queramos, pero críticamente, siempre de una forma crítica, ¿no? Cuando alguien me dice, hombre, sí, póntela, o sea, la información sobre vacunas tiene un peligro, es que sea persuasiva, es decir, nosotros tenemos mucha confianza a lo mejor en nuestros sanitarios, ¿no? Y lo que diga el sanitario de forma persuasiva y casi paternal, no, mira, la información que debe dar el sanitario es auténtica, o sea, veraz. No suavecita y bien metida, no, veraz. Y si no es veraz, ya a mosquearnos, ¿no? Tiene que tener además la información sobre vacunas y sobre medicamentos, tiene que tener unos requisitos legales que son que sea comprensible. Si no, legalmente sería exigible el uso de intérpretes, o sea, si hubiese en alguna manera. Esto también luego va sobre la responsabilidad legal, pero esto sería más para profesionales. O sea, yo puedo convencer a una madre de poner una vacuna a una hija, y ella no me ha conseguido comprender por qué, pues no sé, porque habla otro idioma, y yo le digo, no, ya decido yo, me podría denunciar por no haber buscado un intérprete. O sea, tendríamos esa obligación, ¿no? Respetar mucho la titularidad. El problema de las vacunas es que un porcentaje muy alto, muy alto, se pone a niños menores de edad. Y la responsabilidad la toman los mayores. Y los titulares son los que tienen la responsabilidad, ¿no? Tener cuidado con la aceptación. La aceptación es clara y definitiva. En la vacuna no hace falta, teóricamente, el consentimiento informado por escrito. Se supone que es suficiente el consentimiento verbal. Nosotros tenemos la obligación de, cuando preguntamos, poner en la historia, eso tiene valor ante el juez, aunque yo no tenga ningún papel para respaldarlo, el hecho de haberlo puesto en la historia en su momento, o sea, pongo, la madre acepta la vacuna del virus del papiloma humano, me puede quitar, aunque yo no tenga el papel, pero el haberlo puesto en su momento, me puede quitar responsabilidades civiles, ¿vale? La valoración racional y, sobre todo, hay que estar vigilante. Eso que os digo de cuánto está ganando la farmacéutica, de quién es la farmacéutica y qué tal, eso inapelablemente lo vamos a tener en la cabeza. Me parece que eso no lo vamos a poder olvidar, ¿no? Que sea un... Bien, pero vamos a ello. ¿Por qué digo, con todas estas cosas, pues digo, pues no sería bueno defender a las vacunas? Pues sí, hay que defender a las vacunas. Hay que defender a las vacunas globalmente, con sentido crítico, pero globalmente hay cosas que no se pueden omitir, ¿no? Las vacunas es la medida sanitaria de mayor impacto en la historia de la humanidad después de la depuración de aguas. Fijaros que la medida que más vidas ha salvado en la historia de la humanidad ha sido depurar aguas. O sea, eso es pero el segundo lugar han sido las vacunas. O sea que, por eso digo, sentido crítico, valorar de manera positiva por lo que han hecho, por su historia, ¿no? Entonces, esto está así, ¿no? Cada año, las vacunas, solamente las vacunas de enfermedades infecciosas salvan una media de 3 millones de vidas al año, que son muchos millones de vidas, sin pensar en pandemias, simplemente el tran de cada día. Y luego, desde luego, como os decía, la actividad fundamental de la promoción, de la prevención y del fomento de la salud son las vacunas. Es la mayor medida en fomentar la salud y en prevenir las infecciones. Las vacunas han sido las responsables de que en la mayor parte de los países, y especialmente los países occidentales, la tasa de mortalidad infantil, es decir, los niños que mueren antes del mes o antes del año, depende de la tasa que utilicemos, haya disminuido. Y es fundamentalmente gracias a dos cosas, medidas higiénicas y las vacunas. Esas son las dos. La primera de todas fue el lavado de mano de las parteras. Es la que más disminuyó, pero la segunda son las vacunas, ¿no? Luego, se ha erradicado la viruela. Erradicar una enfermedad del mundo es muy importante, o sea, tiene unas consecuencias muy importantes. También os puedo decir que hay 2 cepas de viruela en el mundo, una la tienen los americanos y otra la tenían los rusos. Se teme porque la de los rusos no se sepa dónde está. No, cuando la OMS declaró erradicada la viruela, se pensó en destruir ya las cepas que había en laboratorio, pero los americanos se negaron y los rusos dijeron que tampoco. Entonces se dejaron dos cepas y allí andarán, esperemos. De hecho, los que tenemos aquí la estrellita de la viruela, si hubiese una guerra química utilizando la viruela nos salvaríamos. Los que no la tengan,
Pues no lo sé, ¿no? Está a punto, hemos estado a puntito de erradicar el sarampión neonatal. Nos lo ha fastidiado unos cuantos casos, a puntito. El tétanos, prácticamente el tétanos neonatal está erradicado, y las infecciones de tétanos son mínimas y casi siempre en personas no vacunadas. La cobertura de tétanos ha sido de tal calibre que incluso ahora tenemos normas de vacunar menos. Nos hemos pasado de vacunar de tétanos. Ya sabéis que antes cada 10 años, cada 5, si te habías pasado de 5 años, 3 vacunas más. Entonces no, ya no es así. O sea, ahora ya con 5 dosis puestas a lo largo de la vida se considera una persona vacunada. Y tenemos un compromiso de la OMS para erradicar la polio, que pasó lo mismo. Este compromiso de erradicar la polio era para el año 2000, pero no lo han conseguido tampoco, pues siempre hay alguna cepita por ahí dando lata y tal. O sea, pero bueno, daos cuenta que las consecuencias son positivas en general. Esto no se puede olvidar. Esto no podemos olvidar a la hora de valorar las vacunas. O sea, que son necesarias. Y claro, esto tiene un riesgo. Esto no hay nada gratis. Hoy me decía mi hijo, pero ¿qué pasa? Que también me vas a quitar el teléfono. Digo, a la hora de estudiar te quita el teléfono. Pero si habíamos dicho que solamente me quitaban las máquinas, digo, no, las máquinas. Digo, el suspender tiene un costo. O sea, esto es así, ¿no? Las vacunas tienen un coste, ¿no? Cualquier cosa que se introduce en el cuerpo tiene un riesgo. Son sustancias, entre comillas, ajenas. Digo entre comillas porque son sustancias, son proteínas que tenemos en el cuerpo, son cosas que no son tan extrañas al cuerpo, pero no son nuestras, ¿no? Entonces cualquier cosa que se introduce en el cuerpo tiene un riesgo. Cualquier medicamento. Estamos acostumbrados, fíjate, los crónicos, estamos acostumbrados a nuestra pastilla de la tensión y parece que es como el chocolate por las mañanas. No, pues eso tiene un riesgo, como todo. Cuando pedimos el ibuprofeno, que es tan bueno y tal y cual, no pensamos en que vamos a por las transaminasas. Entonces, no tomo ibuprofeno porque es malo para las transaminasas, tomo paracetamol, pues también es malo para las transaminasas. O sea, quiero decir que ahí siempre hay un riesgo, ¿no? Entonces, las vacunas tienen riesgo potencial, lógicamente tienen un riesgo potencial. Y en algunos momentos pues, pueden producir reacciones y secuelas. Esto hay que admitirlo. ¿Cuál es el porcentaje? Ese es el tema. Si es un porcentaje admisible o no es admisible. ¿Y qué es lo que ocurre? Que como esas secuelas, nosotros estábamos acostumbrados a lo que hablaba con el compañero, el riesgo cero. Nosotros exigimos, somos exigentes, somos una sociedad de riesgo cero. O sea, asumimos muy mal, lógicamente, los riesgos sanitarios se admiten muy mal, porque la tecnología nos ha enseñado que en un porcentaje muy alto no hay riesgos. O sea, cualquier tipo de intervención tiene un riesgo. Un catarro tiene un riesgo, una gripe tiene un riesgo, la gente muere de apendicitis, no de peritonitis, que también muere, de apendicitis. La gente se va a operar de apendicitis y se muere. Lo que pasa es que muy poca, y casi no nos enteramos. Pero la gente se muere de eso. La gente se muere de fracturas. La gente se muere de una fractura, que rompe un brazo, tiene una infección y tiene una sepsis y muere. Muy pocos, pero la gente se muere de cosas que parecen increíbles que la gente se muera, pues se mueren. Y la gente también es verdad que tiene vacunas. Hablando, por ejemplo, del virus del papiloma humano, se habla, por ejemplo, en Estados Unidos, los detractores hablan de 200 y pico muertes, y se hablan de 140 y tantas mil relaciones secundarias. Claro, en esas 140 y tantas mil relaciones secundarias se incluyen también los desmayos que se producen en algunas adolescentes. No se sabe muy bien si por la impresión de la aguja, que no sería discutible, pero vamos, que se soluciona con 15 minutitos sentados en la sala de espera, ¿vale? Pero eso son relaciones secundarias que son calculables. Entonces, como somos una cultura, sobre todo en los países occidentales, que o me la pones y me cura o no me vale, ¿no? Pues eso es un problema. Las vacunas no es me pones, me lo curas y no vale, sino te la pongo, a la tercera dosis estás protegida. Esto se vende muy mal. Imaginaos que vais a comprar un producto que te dicen, mire, usted me paga, se lo doy dentro de 3 años y ya veremos si le funciona. Eso se compraría fatal. Pues estamos acostumbrados a esto. Yo con mi dinero pago y exijo resultados. Esto es complicado. Esto es complicado en ese sentido. Y entonces, además, somos muy insolidarios en ese sentido, algunos. La gente que dice, no, yo, ¿para qué me voy a vacunar? A mí hay mucha gente que, no, yo no me vacuno porque nunca cojo la gripe. Claro, vive en Tres Cantos. Casi todos los ancianos de Tres Cantos, una muy buena cantidad de ancianos de Tres Cantos se vacuna. Casi toda la población de riesgo de Tres Cantos se vacuna. Entonces,
No es que no podamos coger la gripe, la podemos coger en cualquier momento. Los vacunados difícilmente. Entonces, si tú estás rodeado de gente que está vacunada, el bicho no hace nada aquí. Entonces es muy difícil cogerla, decirle, es que yo nunca cojo la gripe. Bueno, pues sí, es fácil que no la cojas. Pero yo estoy seguro que soy un hombre débil. Si no me vacuno, cojo un par de gripes este año, pero mínimas. O sea, llegan los pacientes y dicen, hola Antonio, ¿cómo estás? Al siguiente. O sea, que eso es así. Entonces depende del riesgo. Como estamos inmunizados grupalmente, pues parece que no son tan necesarias las vacunas como en realidad son. Entonces, recordando, y vamos a entrar un poco en que conozcamos lo que son las vacunas. La segunda parte de lo que yo quería hacer era difundir un poco qué es una vacuna y digamos, explicaros algunas de las cosas que hacemos más frecuentemente, es que a veces os sorprende, ¿no? ¿Por qué te pongo 3 dosis? ¿Por qué a una embarazada prefiero no vacunarla? ¿O por qué a un señor que se va a Angola le pongo la hepatitis A pero no le pongo la hepatitis B? Cosas que son de diario, para que veáis un poco el funcionamiento y os anime en el tema de la efectividad de la gripe, ¿no? Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que la inmunidad, es decir, la inmunidad es un proceso que está inmerso el tema de las vacunas, ¿no? La inmunidad es un proceso, es una resistencia de un organismo a una enfermedad específica, porque se desarrollan anticuerpos ante la agresión. La agresión de una enfermedad suele ser un antígeno, que es una sustancia que produce una reacción inmunológica que genera anticuerpos, ¿vale? Esto lo digo porque esto sí que lo vamos a usar y esto queda claro. Ya sé que no es muy necesario, pero tampoco está de mal empezar de abajo, ¿vale? Lo que pasa es que, como os decía antes, hay gente que tiene una resistencia natural. Hay gente que no coge nunca la gripe, aunque no viva en Tres Cantos, porque tiene resistencia natural a esa enfermedad. Hay gente que tiene anticuerpos de hepatitis, que no se sabe por qué, posiblemente porque está en contacto con alguien que haya tenido hepatitis y la haya adquirido así, pero a lo mejor incluso por eso, ¿vale? Entonces, la resistencia natural es una ausencia de receptividad de esos anticuerpos que le van a producir la enfermedad de manera natural a esos anticuerpos, y suelen ser específicas, es decir, a esa enfermedad en concreto. Bien, entonces, hay 2 tipos de inmunidad, y aquí vamos a situar a las vacunas, para ver dónde están las vacunas. Hay 2 tipos de inmunidad. Una que provocamos nosotros, que sería la inmunidad activa, y una que se produce de manera pasiva, sin que nosotros nos demos cuenta, que sería la inmunidad pasiva, ¿vale? La inmunidad activa lo que produce es una protección de larga duración, que puede producirse de 2 motivos. De manera espontánea, es decir, si yo cojo la gripe, me inmunizo, si cojo una buena gripe, me inmunizo de esa gripe, de ese año, porque el virus de la gripe muta, Entonces yo me inmunizo a esa gripe ese año, porque genero anticuerpos de los antígenos de esa enfermedad. Es decir, si yo cojo la hepatitis, normalmente no la voy a coger, pero si la cojo ya estoy jorobado de otras cosas. Pero si yo cojo una enfermedad y genero defensas, estoy inmunizado contra esa enfermedad. O bien lo hacemos artificialmente, cogemos el cachito de enfermedad que nos interesa, se lo metemos en el cuerpo y generamos los anticuerpos. Eso es una vacuna. Cogemos el bicho, dicho así duramente es coger el bicho, meterlo al cuerpo y generas una enfermedad asintomática y ya estamos inmunizados. Lo que pasa es que ya somos mucho más sutiles. Ahora veremos qué tipo de bicho metemos, pero esos son más sutiles. Y luego la pasiva pues sería, es una enfermedad, una inmunidad que es de corta duración, dura lo que duran los anticuerpos que hemos metido. Hay una que es la espontánea, que es la que transmite la madre al niño durante un tiempo hasta que el niño empieza a tener su proceso inmunológico, está defendido por los anticuerpos que le ha traspasado la madre de manera espontánea. Y luego es la artificial. ¿Os acordáis de los famosos sueros antitoxina para las sementes o las inmunoglobulinas? Antes se ponían mucho, ¿no? Lo de la hemoglobina del tétano, si te cortabas y tal, te ponían tétano, suero del tétano, que inicialmente estaba hecho de caballo, luego ya pasaron a plasma humano. Pues esas son las que lo que hacen es meterte ya los anticuerpos hechos. O sea, inyectamos al caballo los antígenos, el caballo genera los anticuerpos, se los cogemos y los metemos. Eso sería una inmunidad pasiva artificial, ¿vale? Entonces, las vacunas es una inmunidad activa que nosotros provocamos de forma artificial, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que le metemos al individuo para que genere esa inmunidad?
Dos tipos de cosas. O le metemos bichos vivos o le metemos bichos muertos. Es decir, vacunas, lo que se llaman las vacunas atenuadas, metemos al bicho vivo entero, un poquito mareado, pero vivo. O metemos el bicho muerto entero, o una parte de él. ¿Vale? Lo que nosotros buscamos es que se produzca la reacción de la vacuna, que aumente el nivel de anticuerpos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Metemos el bicho. En el caso de las vacunas vivas atenuadas, lo que hemos conseguido son bichos, virus o bacterias, que hayan perdido su virulencia. Han perdido su virulencia para producir la enfermedad, pero no su capacidad de generar la reacción inmunológica de los anticuerpos. O sea, ya teóricamente no provoca la enfermedad, pero a veces sí. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, ahora una de las vacunas más seguras, efectivas, baratas que existe es la de la hepatitis B. Es una vacuna pues que difícilmente va a dar ninguna reacción secundaria, porque es una vacuna que ahora mismo se produce por ingeniería genética. Lo que único que meten es una parte de la vacuna, una parte de la corteza del bicho, la que produce capacidad antigénica, pero no tiene ninguna capacidad de ser un elemento extraño. Sin embargo, la hepatitis B, hasta hace muy poco, algunos lo recordamos, nos la ponían en el hospital a un precio, cada dosis de vacuna, cuando yo empecé a trabajar el 12 de octubre, cada dosis de vacuna que nos ponían 3 vacunas. Bueno, ahora os cuento porque no está exactamente igual. Cada dosis costaba lo que yo ganaba al mes. Cada dosis. No es que gane mucho más ahora, pero cada dosis costaba eso. Y además, esa vacuna no era muy segura. No era muy segura porque iba el bicho entero. Y además con cierto nivel de virulencia. No era infrecuente, bueno, sí era infrecuente, pero no era raro que la gente desarrollase la enfermedad. De una forma un poquito menos agresiva, pero se desarrollaba la enfermedad. Sin embargo, ahora tú te puedes poner la vacuna de hepatitis B con casi absoluta seguridad. Ha cambiado mucho. Ha cambiado de todo. Entonces, entre vivos y muertos hay distancia. Y entre los vivos, además, lo que sí que es verdad es que como la reacción es más fuerte, ahí sí que es verdad que son que suelen ser más fuerte la reacción. Suelen simplemente, en el caso de los bichos vivos, ahora ya se ponen varios porque también es verdad que el sistema que tenemos para atenuarlos son mejores. Entonces se pueden poner varias dosis. Pero las vacunas de bicho vivo son muchísimo más fuertes. Con una dosis generalmente ya alcanzas el nivel de inmunidad, simplemente con una dosis. Hacen una respuesta inmunitaria más intensa, más larga y de mayor duración. Son muy lábiles, lógicamente el bicho está vivo, son difíciles de conservar, son muy lábiles de destruir y tienen mayor grado de patogenidad que las muertas. Las muertas pueden ser por germen completo, simplemente la parte química que produce la reacción, que es el toxoide, o las fracciones antigénicas purificadas, como es la hepatitis B, que cogen una parte de la corteza, la que genera anticuerpos, y meten eso, con lo cual la seguridad es mayor. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, la seguridad es mayor, pero la capacidad de reacción es menor, con lo cual normalmente hay que poner más dosis. La respuesta en este caso siempre es humoral, esto ya no nos interesa mucho, pero la respuesta de luego es menos intensa y menos duradera. Son más estables, con lo cual se pueden guardar casi en cajas, no suelen ser patógenas y además tienen una ventaja. Como la reacción no tiene ningún tipo de agresividad y es muy específica, puedes ponerlas casi en cualquier momento, 2 a la vez o una y a la semana la otra, ahora lo veremos también. Entonces esa es la ventaja que tiene cuando dicen preferiblemente las vacunas se deben poner o en el mismo momento o al mes. Pero en el caso de algunas de las vacunas muertas, las puedes poner cuando quieras. Siempre preferiblemente. En las vacunas hay mucho preferiblemente, porque teóricamente hay algunos riesgos que jamás se ha dado. Jamás se ha dado. O sea, por ejemplo, hay veces que se vacuna a una mujer que está embarazada y no sabes por qué, y no es recomendable vacunar a una señora embarazada. No es recomendable. De hecho, no se aconseja. Pero en la historia de la literatura científica jamás se ha dado un solo caso de mujer embarazada a la que se haya vacunado por error o tal, que haya transmitido la enfermedad al hijo. No se ha dado ni un solo caso, a pesar de que seguimos con la prevención, pero es cierto. Pues hay mucho de esto en las vacunas. Hay mucho, no digo exceso, sino mucho miramiento. Está bien en ese sentido, pero que sepáis que hay, ¿vale? Entonces, luego, bueno, las vacunas pueden ser lógicamente bacterianas, si les metes bacteria, o virales.
si les metes virus. Y aquí están ya toda la colección y la batería de vacunas de las que disponemos, ¿no? Cuando hablamos de bacterianas, de las que son muertas, inactivadas o muertas, hablamos de las enteras, la torferina, la tifoidea parenteral, es decir, la que se pincha, el cólera parenteral, todas estas son bichos enteritos, ¿vale? Y que son de bichos muertos, con las características. El caso de los tozoides son sustancias extraídas del bicho, que serían el tétanos, que es bastante seguro. De hecho, casi ninguna de las reacciones que se dan en el tétanos, se suelen producir algún tipo de reacción secundaria, casi siempre a los estabilizantes y a los ayudantes, pero no al propio bicho. La vacuna del tétano a veces que duele y se hincha un poquito, es más frecuente que otras, pero fundamentalmente por la composición de su composición química, ¿no? La difteria y la tosferina celular. Polisacáridos, pues es una parte de la cadena. Una parte de la cadena sería la meningocócica, la neumocócica, la Haemophilus influenza B, la tifoidea y conjugadas, que es decir, que utilizan dos sentidos, la Haemophilus. Las virales, las enteras. Las virales son las que más guerra nos dan, porque de alguna manera son también muy peligrosas. Pero fíjate, enteras, la gripe, la rabia, la poliosalc, que es la que se pincha, porque luego ahí está la poliosabin, que no es inactivada, sino que es viva, la hepatitis A, y luego de fraccionadas también la gripe. O sea, hay dos tipos de gripe, la entera y la fraccionada, ¿vale? La entera es la que suele poner a los mayores de 60, porque su inmunidad es mayor, y la fraccionada la que nos ponían hasta el año pasado a los que teníamos menos de 60, y las que nos van a poner este año a los que tenemos más de 60. ¿Bien? Y luego la recombinante, que esto ya lo que se llama ingeniería genética de unos niveles de no temenes, sería la hepatitis B, ¿vale? En cuanto a las vacunas atenuadas, que como veis cada vez son menos, estaríamos entre las bacterias, la de la tuberculosis, la BCG, la tifoidea oral, que es la que se toma la gente cuando va a viajar normalmente, el cólera oral, cuando vas a países muy endémicos, normalmente esta no la tomamos, y de las virales habituales sería la poliosabin, que ya no se toma, no es oral, porque ya se suele poner con la triple vírica, que ya no es la oral. Los que son de mi generación, nosotros no tomamos ni vacuna, pero los que son un poco más jóvenes que yo, los que tienen ahora 30, 40 años, esos tomaron mucho sabin oral, o sea, esas utilizaron mucha polioral. El sarampión y la rubiola, que es la sarampión rubiola parotiditis, que es la famosa triple vírica. Algunos tendréis hijos que habéis ido a ver si están bien vacunados, porque ha habido un rebrote de parotiditis, de paperas, producida por una vacuna que no es que está producida por la vacuna, sino que se ha dado la circunstancia de que el rebrote que ha habido, los enfermos que ha habido de ese rebrote, estaban vacunados con una determinada vacuna de la marca Berna. Entonces estamos comprobando, llevar las cartillas para ver si coinciden la fecha y coinciden la marca con ese rebrote para revacunar. Pero era a partir del 2000, ¿no? Sí, es que una determinada cifra de años. Son niños tienen que tener o más de 21 o más de 15, o sea que eso es una edad. Luego, bueno, os decía, la triple vírica, sarampión rubiola parotiditis, la triple vírica, que son las que unen las tres, la fiebre amarilla, que también es para los viajeros, y la varicela, ¿vale? Estas son vivas. Bien, esto es situarnos un poco de cómo va la vacuna. Entonces, yo soy padre, soy madre, y tengo que decidir si pongo vacuna o no vacuna a mi hijo. Vamos al asunto, ¿no? Lo primero, ¿hay contradicciones? Sí las hay. Hay contradicciones que no se debe poner la vacuna nunca, que son esas tres. La primera de ellas, que haya habido una reacción anafiláctica a una dosis previa. Cuando hablo de reacción anafiláctica, no estoy hablando de que se le haya puesto rojo, de que le hayan salido granitos, no. Cuando es una reacción anafiláctica es que le ha dado un episodio de eritema grave, que ha tenido problemas respiratorios, que ha perdido el consentido, o sea, es decir, lo que se denomina anafilaxia. Y eso lo tiene que decidir si un médico si ha tenido o no ha tenido anafilaxia, ¿vale? Entonces, si alguna vez se le ha puesto de esa vacuna una reacción de ese tipo, no se le puede volver a vacunar, bajo ningún concepto, ¿vale? O hay muchas vacunas que están hechas, sobre todo las virales, se cultivan en huevo.
el medio de cultivo de la vacuna viral en muchos casos es un huevo. Y hay niños que son alérgicos al huevo. Y entonces el huevo te puede dar una reacción, pero también te puede dar una reacción anafiláctica. Si te da una reacción anafiláctica al huevo o a alguno de los componentes, determinados antibióticos, algunas vacunas se cultivan en antibiótico, llevan antibiótico en la composición, también está contraindicada para siempre. Y en caso de enfermedades graves, cuando digo graves son graves, graves son graves, es decir, graves son aquellas en que tienen muy comprometido el sistema inmunológico. Y los niños o las personas que no deban vacunarse porque tienen una enfermedad grave, debe estar dicho por el inmunólogo, por el médico. No puede decir como, es que tengo una gripe muy grave, no me vacuno, o tengo una cosa muy grave. No, es el médico. ¿Por qué? Porque hay vacunas, hay enfermedades que tienen un compromiso en el proceso inmunológico, que no solamente deben vacunarse, sino que vacunarse incluso más. O sea, que no es tan fácil de decir, bueno, como tiene una cosa grave, no le vacuno. No, tiene que decirle el médico y el inmunólogo cuál es la que no debe vacunar. Solamente estas tres, no hay más. Todos los demás que no tengan estas tres cosas pueden vacunarse de cualquier vacuna. Ahora, eso sí, luego están las falsas contraindicaciones. Estos son literatura urbana. ¿Qué contraindicaciones hay? No habéis oído hablar. No me vacuno porque tengo catarro. Muchas veces vamos a vacunar la gripe. Oye, ¿me puedo vacunar que tengo catarro? Pregunta de siempre, ¿tienes fiebre? No, porque si tienes fiebre, vuelves a la primera parte. Vienes aquí y dices, enfermedad grave con o sin fiebre. Si tienes fiebre, está en la primera parte. En cuyo caso, si tienes fiebre, sí que tienes que esperar que se te pase la fiebre. Ahora, si tienes mocos, no hay problema de ponerte la vacuna de la gripe o cualquier otra vacuna. Si tienes alergia, asma o cualquier cosa, yo no me vacuno porque soy alérgico o tengo asma. Pues no, hombre, muchísima razón de más. ¿Cómo no te vas a vacunar de gripe una persona que tiene asma si se compromete el sistema respiratorio y tú ya lo tienes comprometido además? Pues hombre, evidentemente, no es que solamente no puedas, sino que debes. Estoy con tratamiento antibiótico, no me puedo vacunar. Pues no, mentira. Salvo que en casos muy concretos. No nos solemos poner mucho la fiebre tifoidea oral. O sea, que no hay ningún problema. Dermatitis, eczemas o infecciones localizadas en la piel. Pues procura pincharle donde no tenga dermatitis, ni el eczema o la inflamación local de la piel. No hay ningún problema, ¿vale? Enfermedades crónicas del corazón, pulmón, riñón y hígado. No, es que yo tengo hepatitis. Pues razón de más, vacúnate de todo, más aún. O sea, es que estoy trasplantada de hígado. ¿Me puedo vacunar? No, no es que puedas vacunarte. Tienes que vacunarte más a lo bestia que los demás, con más cuidado, con más puntualidad, ¿no? Luego, en niños con problemas de parálisis cerebral y síndrome de Down, con mayor razón, ¿no? En los niños, no, es que no le vacuno porque tuvo ictericia. ¿Sabes lo que la famosa ictericia? Que en mis tiempos era ictericia, ahora se llama enfermedad hemolítica perinatal, pero en mis tiempos era la ictericia. Además, hasta sin C, ictericia. Pues evidentemente tiene que vacunarle, ¿no? Prematuridad o retraso en el crecimiento, a por ellos. Porque estos son los que tienen más problemas de inmunidad. O sea, a por ellos, que esos son los más importantes. Malnutridos, más. Cuanto más malnutrido estás, menos defensas tienes, menos capacidad de reacción tienes. Se la tienes que generar con la vacuna, ¿no? He tenido tosferina, he tenido sarampión, he tenido rubéola, he tenido papera, no me vacuno. ¿Cómo que no? Más. O sea, como veis, las falsas contradicciones casi siempre, no solamente evitan el vacunar, sino que aconsejan vacunar. Entonces, cuidado con las falsas contradicciones porque no existen. Las contradicciones son las tres primeras, no os olvidéis de ello. Vale, pero hay que tener precauciones. La primera, como os he dicho, si tienes fiebre, lo retrasas, no hay mayor problema, ¿vale? Pero si no tienes fiebre, vacunas, ¿vale? Cosas interesantes, procurar no repetir dosis. O sea, si tú estás vacunado de algo, no debes repetir dosis, no se deben repetir, pero tampoco es grave repetirlas. Es más, si tú crees que la tienes puesta, pero no tienes documentación de que la tienes puesta, te la repito. O sea, prefiero repetírtela a no tener constancia. ¿Vale? O sea, por eso no se debe repetir, pero tampoco es nada grave repetir. En lo posible, cuando hay veces que ponemos muchas vacunas, sobre todo a los niños, en lo posible, preferiblemente, una vacuna por miembro. No solamente porque se le reparta el dolor al niño, sino porque también es interesante en un determinado momento saber qué vacuna le has puesto en cada miembro por si le da reacción, saber cuál es el que le da reacción, ¿no?
no vacunar en zonas inflamadas, como es lógico, porque si le da reacción no sabemos si la inflamación es provocada por la reacción o por la propia... Es importante respetar intervalos mínimos entre vacunas y siempre poner dosis completas. Excepto las cosas determinadas que vienen, por ejemplo, la vacuna de la gripe en niños menores de 6 meses se le ponen 2 dosis, pero eso ya viene establecido. En general, dosis completas. Y luego, establecer las dosis los periodos. Pero aquí también, como en todo, hay salvedad. Los periodos deben ser respetados, siempre y cuando se pueda. Si yo tengo un paciente que le tengo que poner la hepatitis A y va a estar 5 años en Angola, y resulta que la primera dosis se pone ahora y la segunda a los 6 meses. Y se va a ir dentro de 4 meses y en Angola no va a pillar la vacuna. Pues se la pongo a 4 meses, que más me vale, que el salto inmunológico va a ser un poquito menor, pero va a ir mucho más protegido que si no se la pongo. O sea que eso también hay que valorarlo. En lo posible, siempre es mejor alargarlo, el periodo, que acortarlo. Es decir, le toca a la niña la vacuna del papiloma humano, la tercera dosis, en el mes de agosto, que estamos de vacaciones. Antonio, ¿se la pones en julio? No, se la pongo en septiembre. ¿Qué vago eres? Esto es retrasado. No es porque sea vago, que también lo soy, sino porque en septiembre has alargado el plazo y no lo has acortado. Es mejor alargar que acortar. Eso también lo sabéis. En los niños prematuros hay que vacunarlos siempre, exactamente igual como si no lo fuesen, según el calendario. Excepto la vacuna de la hepatitis B, que en los menores de 2 kilos, que hay que ponerlos, en vez de ponerlos nacer, hay que esperar un poquito que pillen más de 2.000 gramos. Y luego, en las enfermedades de los niños con enfermedades neurológicas, espero que no tengáis ninguno, pero si tenéis alguno, saber que en los momentos estables se le puede vacunar, y en los momentos que está evolucionando, o sea, que está teniendo crisis, lo único que no se le podría poner sería la teferina y la fiebre amarilla, que tampoco van muy para allá, ¿vale? Entonces, lo que os decía antes, ¿cuántas vacunas me puedo poner en el mismo día? Hasta 4, hasta 6, según los miembros que tengas. Tienes 4 brazos, podrías ponerte 6, y si los tienes grandes, 2 en cada brazo. Pero siempre, si son 2 o más antígenos inactivados, es decir, que están muertos, inactivados son muertos, podéis poner los que queráis cuando queráis. Recomendable en el momento o a las 4 semanas, pero se puede poner en cualquier momento. Si es un antígeno muerto y otro vivo, se puede poner simultáneamente o en cualquier intervalo, ¿vale? Si son dos vivos, o en el momento o esperamos las 4 semanas, ¿vale? Fijaros la ventaja que tienen los muertos en este caso, que podemos vacunaros cuando queráis, ¿vale? O sea, que no os asustéis cuando llegáis a llevar a vuestro hijo os vamos a poner la vacuna de la gripe y digo, te toca neumococo, porque ahora también ponemos la vacuna del neumococo a mayores de 60. Hombre, que no estás vacunado, te la pongo. Hoy también, sí, no hay ningún problema. Son 2 bichos vivos, 2 bichos muertos, no hay ningún problema, ¿vale? O sea, que siempre respetar o en el momento o en las 4 semanas, solamente en el caso de los vivos. En el caso de los muertos tampoco sería muy importante. Bien, otra discusión también importante. ¿Puedo obligar a alguien a vacunarse? Pues taxativamente no. En todo caso a mi hijo a lo mejor. Pero a lo mejor cuando tenga 18 años me demanda. O sea, no, sin coñas, ¿no? Taxativamente no puedes obligar a nadie a vacunarse. No hay ninguna... En la Ley General de Sanidad del año 86, una ley general bastante aceptable, no existe ninguna obligatoriedad de vacunar. Se habla sobre, en caso de epidemia, la necesidad de que las autoridades emitan la suficiente normativa para poder vacunar a la gente en cuanto preservar el derecho de la inmunidad de grupo. Pero no hay nada tajante, o sea, de hecho no hay nada que pueda decir, vacunar, o sea, que no quieres vacunar, toma vacuna, no se puede hacer, ¿no? Entonces, cuando oís hablar de calendarios de vacunación, no os olvidéis que estáis escuchando una recomendación, no es algo a cumplir. El calendario de vacunaciones es una orientación que hacen normalmente las comunidades autónomas, que son los responsables
de los sistemas de vacunación, son los que establecen los calendarios. Hasta junio del 2012 cada comunidad tenía el calendario que le venía a gana, ¿eh? De hecho, normativamente pueden tener el calendario que les dé la gana, salvo que en el junio de 2012 se llegó al Consejo Interterritorial, ya sabéis que es el que está compuesto por los consejeros de Sanidad de cada comunidad y el Ministerio y la ministra de, casi siempre ministra, de Sanidad. Estos es el Consejo Interterritorial. Y en junio del 2012 generaron un calendario ya para todas las comunidades, pero por acuerdo, no porque sea necesario. Hasta hace 4 días, hasta esa fecha, todas las comunidades tenían cada uno su calendario. En este caso, sí. Disculpa, en la mili no se obligaban. Tienes razón, pero tienes razón. Tienes razón. Pero tú eres joven. Un poco más joven que yo, aunque ya has hecho la mili, no tanto, pero en la mili no se le gana muchas cosas que no eran voluntarias. Efectivamente, ¿no? Pero vamos, efectivamente, existía la norma y ahí no había... Pero fíjate, la única ley que hablaba de cierta obligatoriedad en ese momento y ahora sigue en vigor, porque la Ley General de Sanidad, como casi todas las leyes, deroga todo lo que vaya en contra de ella misma. Sin embargo, la Ley General de Sanidad, hay unos aspectos de la ley del 44, que se llama la Ley de Bases de la Sanidad Nacional, que no está derogada en su totalidad, deroga algunos aspectos, que establece cierto nivel de obligatoriedad, pero claro, aquí se especifica. Si hubiese una epidemia de viruela o de difteria o tifus, sí que podríamos obligar. Pero claro, es muy difícil que haya una epidemia de viruela, cuando ya no hay viruela. Y difteria podríamos obligar. O sea, pues ya no hay, ya se dan casos, como decías tú antes, de tuberculosis, ¿eh? Sí, claro, hombre, no muchísima. Había un rebrote importantísimo de tuberculosis. Ten en cuenta que, sobre todo con el tema del VIH, la bajada de defensas de los infectados de VIH, ha habido un rebrote de tuberculosis espantoso. Pero efectivamente, pero no ahí tenemos en este caso, en este recollo de la ley que ha dejado ahí, podríamos hablar de viruela, tifus y difteria, pero nada más. O sea, que en este caso, en la mili te vacunaban de tifus, además, o sea, que no era las que te ponían, esa la que ponían en la espalda era de tifus, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Pero entonces, cuando hablamos de los calendarios, son normas aconsejadas por la comunidad, no pueden ser obligatorias, por mucho calendario, ¿eh? Hoy por hoy, efectivamente, los calendarios están unificados y todos se empiezan a hacer. Este es el que hay en la actuación de la Asociación Española de Pediatría, básicamente es el mismo que utilizamos nosotros, va por la edad y las vacunas posibles, en todas está, en este caso, lo que sí que veis, bueno, qué antiguo soy, que no me acuerdo que tengo un aparato, como veis, el neumococo conjugado lo han quitado. Esto es lo que recomienda la Asociación Española de Pediatría, pero en esto lo han quitado. Se mantiene el papiloma humano y mantiene la hepatitis A como recomendable con carácter general, cosa que no, como veréis en la siguiente, que es la del Consejo Interterritorial, no tiene tiene el papiloma humano, tiene la varicela también, pero no tiene, y esta es de la hepatitis, es la que se pone ya a los niños. Esto ya no hay niños con esa. Y ya, como veis, no tiene el neumococo. Está quitado. Curiosamente, una vacuna mucho más barata, y que ahí sí que es verdad que se podría discutir si está. Este sería el calendario oficial, no obligatorio. La diferencia es sustancial. Obligatorio no existe, ¿vale? Entonces, 2 puntos y nos vamos. Bueno, no nos vamos, que yo acabo ya. Cosas importantes, también lo digo porque recogiendo un poco las cosas que yo veo en la consulta. Las situaciones especiales. A mí hay 2 situaciones especiales que me interesan sobremanera, porque casi todas las demás, las vacunas que se ponen a los niños fundamentalmente, las determina el propio inmunólogo o el propio hospital, ¿no? Es decir, si a un niño le hacen un trasplante hepático, te viene con un calendario de vacunas especial que es el que le vas a poner, o sea, que es tal. Pero claro, la gente de la consulta dice 2 temas, embarazo y vacunación del viajero, porque todo lo demás, bueno, pues el niño con VIH tiene un planeta, ¿vale? El embarazo, lo digo porque esto sí nos interesa, porque embarazados sí que vemos. Hay vacunas contraindicadas y básicamente, como veis, casi todas son las vivas, ¿eh? Coincide, las vivas
en el caso de las contraindicadas, incluso en el caso de solamente si te vas a exponer a la enfermedad de manera absolutamente inevitable, ¿no? Entonces, en ese caso sí que se podría poner la fiebre amarilla, la tifoidea, si no te queda más remedio, ¿no? Entonces, no se debe poner nunca a una mujer embarazada, y mucho menos en los 3 primeros meses, ni sarampión, ni rubéola, y la rubéola, por supuesto, no solamente eso, sino que se le pone la vacuna de la rubéola, sabes que tiene que esperar a quedarse embarazada, no se puede quedar embarazada con la vacuna de la rubéola, tiene que pasar mucho tiempo. La parotiditis, todas estas que veis aquí, ¿vale? En caso de que sea necesario, hombre, si una mujer embarazada se va a ir a Angola, lo pongo a Angola porque sí que es un país endémico de hepatitis A, es un país endémico de cólera, bueno, y los hay todavía peores que cólera, ¿no? Que de Angola. Estoy hablando de Angola porque se me ha ido un paciente a Angola y he estado repasándome un poco qué es lo que tienes que ponerle país a Angola, que es casi todo. Sin embargo, no hace falta poner la hepatitis B. La hepatitis B es otro tópico del viajero. ¿Y no me pones la hepatitis B? Pues no, la hepatitis B, salvo que vayas a hacer turismo sexual o a otra cosa, pues no hace falta la hepatitis B. Entonces, eso también ocurre mucho. La idea de ponte cuanto más mejor. No, tampoco es eso. O sea, tampoco. La vacuna tiene riesgos. Incluso la hepatitis B, como hemos dicho, ya es mínimo, pero todo tiene riesgos. Entonces, si no es necesario, no te la pongas. Pero si es necesario, póntela. Es igual de importante las dos cosas, ¿no? Entonces, solo en caso de exposición inevitable, en el caso de las embarazadas, pues el cólera, si va a un sitio endémico de cólera, por ejemplo al centro de Estados Unidos, que es una zona endémica de cólera, aunque parece mentira, pero es una zona endémica de cólera, la tosferina, la rabia, todos estos. Selectiva, en mujeres de alto riesgo, todas estas. Y luego, sin ningún problema, se podría poner la vacuna de la gripe, como veis, siempre después del 3er mes, o el tétanos si ha tenido una exposición accidental, sin ningún problema, que son las que más frecuente nos pueden plantear dudas, ¿vale? Las que evidentemente no debemos poner nunca sean las vivas en los primeros meses de ninguna manera. Pero no obstante, insisto porque esto parece que a mí me cuesta mucho aceptarlo, no se ha descrito en la literatura científica mundial ningún caso de enfermedad del niño por vacunación de la madre. No se ha descrito ninguno. O sea, que eso también da cierta tranquilidad por si un día te equivocas, si está embarazada y bueno. Sí se han ocurrido algunos casos de malformación con el tema de la rubéola. El tema de la rubéola, eso sí es que hay que tenerlo en cuenta. Pero no es que el niño tenga rubéola. O sea, no, lo que yo digo no se desmiente con esto. Lo que pasa es que es verdad que algunas cosas, como el caso de la rubéola, puede tener malformaciones, que es distinto. Bueno. Y entonces, en el caso de los viajeros, la hepatitis A, porque todas las demás son muy difíciles de poner en el centro de salud porque no las tenemos. El resto tiene que comprarlo en vacunación extranjera. Pero sí que es verdad que la hepatitis A es muy importante, cada vez más. La hepatitis A, curiosamente, ahora se la están comprando los pacientes porque teóricamente no las tenemos. Llevamos 2 meses sin ellas, hemos hecho un escrito y nos han dicho que no es políticamente correcto hacer un escrito a la sanidad diciendo que no tenemos vacunas. Esto es lo que hay y está. Pero bueno, las hay 18-28 euros, no sé porque están comprando los pacientes, y la hepatitis A. Y esa sí es muy recomendable. Lo que sea recomendable en lo posible, siempre que tengáis previsto hacer viajes con los niños y tal, es terminar en lo posible el calendario. Iros vacunados. Iros vacunados, eso sí que es un consejo muy importante. Iros vacunados. Entonces, recordamos, lo que yo quiero que os acordéis cuando salgáis por la puerta, lo demás ha sido una cosa como para hacer hincapié. Buscar información adecuada y en todos los sentidos. No solamente los que dicen que no, ni tampoco solo los que decimos que sí. Considerar los intereses de cada parte. Es verdad que las multinacionales tienen intereses, y los sanitarios también tienen otros, a lo mejor buenos, malos o dudosos, pero los tienen. Si no sabes, busca ya los profesionales. En el 90% de los casos, solo como mínimo en el 90% de los casos, no tenemos intereses crematísticos, lo cual da cierta garantía. Entonces, los profesionales sanitarios en general, yo os puedo decir, si vais al hospital, a lo mejor os encontráis
con que muchos profesionales son menos partidarios que de las vacunas. Pero si vais al centro de salud, rara vez vais a encontrar profesionales que sean opuestos a las vacunas. Los habrá más o menos partidarios a determinadas vacunas, los habrá más o menos críticos con una determinada vacuna según su experiencia o según tal, pero no os vais a encontrar posiblemente en atención primaria y desde luego en vuestros centros de salud os vais a encontrar gente opuestas a las vacunaciones. Es muy difícil que lo encontréis porque vivimos por y para las vacunas en gran medida. O sea que eso es así. Así que nosotros os esperamos en el centro de salud para que ayudaros en lo que podáis en este sentido. Muchísimas gracias. Bueno, dime. Vamos a ver, una cosa. Ha habido durante 2 o 3 años, por lo menos desde que a mí me afectó, se nos decía que debíamos ponernos la vacuna del neumococo, una dosis única. ¿Por qué ha desaparecido del calendario? No, no, me he explicado mal. Este es el calendario vacunal infantil. Hay un calendario vacunal de adultos en la que... exactamente. No es tu caso ni el mío. Entonces, lo que sí está recomendada, la vacuna de la gripe anualmente en mayores de 60 años o en pacientes o usuarios con enfermedades crónicas o enfermedades inmunológicas o determinado, hay un grupo de enfermedades, o que presten servicios en sistemas sanitarios o que presten servicios en residencias y tal. O sea, todo eso es recomendable la vacuna de la gripe. Y en mayores de 60 años la vacuna del neumococo. ¿Por qué la vacuna del neumococo? Pues porque lógicamente nosotros, a medida que vamos haciéndonos mayores, vamos endureciendo nuestras reservas, nuestras defensas. Es decir, cada vez nuestra piel es más sensible, es capaz no es tan barrera como es a los 20 años, nuestros cilios ya están más endurecidos, con lo cual las bacterias, los virus entran con más facilidad, es decir, nuestra reacción inmunológica es más lenta, a veces nos ha salvado la vida, pero otras veces nos produce la enfermedad. Entonces se recomienda el neumococo porque es un momento de enfermedades respiratorias en las que existe contacto de unas personas con otras muy fácil. El neumococo es una vacuna muy segura y que además parece ser, porque al principio dijeron que iba a ser una vacuna de cada 5 años, pero los estudios están dando que la titulación de anticuerpos es muy alta pasados los 5 años, con lo cual, al parecer, con una sola vacuna del neumococo puesta a los 60 años, empezamos a ponerla a los 70 años, y hemos ido bajando y ahora la ponemos a los mayores de 60. Yo me la puse el otro día, casi el día de mi cumpleaños. Entonces, a los mayores de 60 ya se les pone el neumococo porque es una vacuna que tiene un coste de oportunidad muy alto. Es una vacuna barata, cómoda, muy poca reacción y previene enfermedades respiratorias importantes, casi todas las que se transmiten por vía aérea. Está en el calendario de adultos. Lo que pasa es que el calendario de adultos es muy sencillo. Es vacuna de hepatitis A si viajas, vacunas de estas del viajero a determinados sitios y globalmente hepatitis, la tétanos, difteria, ahora ya después si has tenido 4 dosis durante toda tu vida, una quinta vacuna, gripe y neumococo, que es la vacuna del adulto. Perdón, estaba la señora. Dime. No sé si tendría mucho que ver o nada. Una persona que se haya vacunado muchas veces de gripe, de todo y tal, y que podría tener alguna influencia o relación con que luego desarrolle una enfermedad autoinmune, ¿o no tiene que ver? No, eso es una de las creencias que se tiene. En primer lugar, la vacuna de la gripe cada año es distinta. O sea, la vacuna de la gripe del año en curso se diseña, digamos, o sea, se ve qué virus va a llevar entre el mes de marzo y mayo de ese mismo año. Ahí se define qué virus va a llevar. Con lo cual, los virus no son los mismos del año anterior, o sí. Tú lo único que vas a hacer es desarrollar unas defensas. Y de hecho, tú muchas veces, cuando te has vacunado muchas veces de gripe y un año no te vacunas, tienes más defensas y más posibilidades de no coger la enfermedad que el que no se ha vacunado nunca. Efectivamente generas una inmunidad estable, pero la inmunidad de la gripe se puede mantener, no sé si son 2 o 3 años por la vacuna, pero como el virus muta, pues hay muchas veces que hay que vacunar cada año. Es verdad que en muchos casos la gripe la revacunamos sin darnos cuenta, porque hay gente que se vacuna un año, el virus vuelve a ser el mismo y se vuelve a vacunar.
pero no es grave, o sea, no hay ningún peligro en ese sentido. Hay una cosa que a mí cuando me dicen, joder, nos van a matar con los conservantes, con los no sé qué de los alimentos, yo en eso soy muy poco hippie, es decir, soy muy poco natural, y os explico por qué. Porque nuestra expectativa de vida, comiendo guarrerías de estas de conservantes y edulcorantes y todas estas cosas, está en 85 años. Cuando la vida era muy sana, la expectativa de vida estaba en 30 y tantos años. O sea, que cuando no había vacunas, la expectativa de vida era muy bajita. Con vacunas la expectativa de vida es muy baja. ¿Que llevan sustancias malas? Sí, sí. Ojalá las vacunas no tuviesen coadyuvantes, no tuviesen estabilizantes, no llevasen antibióticos. Ojalá, pero los llevan y hay que asumirlos. Porque a pesar de eso, están salvando vidas, están evitando muertes. Entonces, hay que asumirlo, hay que asumirlo. El riesgo es el riesgo, todo tiene un coste. Mi hijo se ha quedado sin el teléfono porque ha suspendido, todo tiene un coste. Las cosas son así, pero el beneficio es muchísimo mayor. Yo me refiero a una enfermedad autoinmune, por ejemplo, intestinal o de otra cosa que no fuera la gripe. Si podría incluir esa falta de... No te concreto, pero te concreto ahora, al revés. La capacidad que tiene el organismo de generar anticuerpos con las vacunas es más fácil. Lo mejor que le puede pasar a tu cuerpo es que sea capaz de generar suficientes anticuerpos ante una agresión. Si tienes un problema inmunológico y lo haces en demasía o te da una alergia que nosotros entendemos que una alergia es una enfermedad. En realidad una alergia no es una enfermedad. Una alergia es el colmo del funcionamiento del cuerpo. Es decir, produce una reacción defensiva, pero que se pasa a varios pueblos. Pues esto es lo mismo, si tienes un problema inmunológico puede ser que sí, pero en principio la vacuna no te va a generar ninguna enfermedad inmunológica. En principio, eso está bien. Pero sé que es un tema muy controvertido, que es la cuestión de la posible vacuna para la malaria. ¿Cómo está la situación? Porque eso sé que se ha investigado, ha habido un médico colombiano. Sí. Al parecer estaba... La OMS Está muy controvertido precisamente por eso, porque ahí entran intereses comerciales y farmacológicos. La idea era que la patente iba a ser teóricamente gratuita. Es que la cosa es bastante complicada, por lo que yo sé, vamos, que tampoco es un tema que yo... El tema es que el médico este colombiano, ¿cómo se llamaba? Arroyo. Quería que la patente fuera pública. O sea, y sacarla para que hubiese suficiente vacuna para poder... Y los americanos han dicho que no, que ellos tienen una patente de la vacuna de malaria que te hará y que te vi. Entonces, en esas están, y yo creo que eso está en los tribunales internacionales, ¿eh? No sé cómo está el tema. Hay vacunas en camino que son discutibles. Por ejemplo, discutibles, que no son ninguna vacuna en principio es discutible. Lo difícil es si son suficientemente necesarias para lo que van a costar. El rotavirus, el megavirus, en fin, hay una serie de vacunas que, bueno, pues que ahí están diseñando. Recuerdo, las diseñan farmacéuticas con ánimo de lucro. O sea, que esto es así. Entonces, en ese sentido, bueno, vamos viendo, ¿no? Actualmente la malaria es de las que causan más... Efectivamente, de las enfermedades que más muertes causan en el mundo. O sea, y precisamente por esto el Parque Arroyo dijo, no, yo lo que quiero es que mi vacuna se difunda. En esas están. ¿Vale? Perdón. He visto ahí que hay vacunas para algunas enfermedades antiguas, como la peste, ¿no? Sí. Esa es la peste bubónica. La peste bubónica de toda la vida. Por ejemplo, la sífilis no se ha hecho ninguna vacuna. No, la sífilis que yo sepa no hay ninguna. No, ese era el mal español para los franceses y el mal francés para los españoles. Pues no, lo que pasa es que como también es verdad que las vacunas vienen a cubrir un campo que de alguna manera no está cubierto por la terapia normal. La sífilis ha funcionado muy bien, funcionó muy bien, prácticamente desapareció con la aparición de los antibióticos. Entonces, el intentar hacerlo, hombre, evidentemente siempre es más cómodo una vacuna y olvidarte del problema que estar haciendo una terapia, pero cuando las terapias, sobre todo inicialmente, fueron muy efectivas con los antibióticos, pues no se desarrolla la vacuna, fundamentalmente por eso, ¿no? Bueno, perdón. Es muy breve. ¿Un inmunólogo es un especialista o es un médico general? No, un inmunólogo es un especialista en inmunología. Yo lo único que es que me estoy sintiendo fatal. Carlos. ¿Por qué? Estoy fatal porque yo no me he vacunado nunca. Bueno, ni falta que te ha hecho.
Pues no te sientas fatal por dos motivos fundamentales. Porque afortunadamente vives en una población con un nivel de vacunas muy bueno, con lo cual en gran medida te ha protegido y de cualquier manera tienes una capacidad inmunológica seguramente superior al normal, lo cual es frecuente. Pero es que yo he tenido un marido que ha cogido todas las gripes habidas y por haber. Pues a lo mejor estás inmunizada también por contacto. Sabes que todos los sanitarios damos positivo a la prueba de la tuberculosis. ¿Entiendes? Casi todos. Pues sí, porque siempre hemos estado en contacto tal, entonces tú lo has tenido, no has tenido la enfermedad, pero cuando nos hacen el famoso Mantux solemos dar positivo, ¿verdad? Perdona. Las defensas que he explicado en un momento, las defensas maternales de la madre biológica, de la progenitora, dice que se transfieren al bebé y lo protegen durante un tiempo. Mi pregunta, supongo que se transfieren durante la gestación, mediante el cordón umbilical, mediante el ADN. Sí, a través de la placenta, sí. Durante los primeros meses, supongo que... No, al final. Al final. El feto durante el embarazo funciona con lo que tiene la madre, como si fuera suyo. Hay un traslado absolutamente. Cuando el niño tiene la inmunidad, que decíamos, la inmunidad pasiva adquirida y la espontánea, es en el momento que ya se separa de la madre. Y ahí es cuando se lleva los anticuerpos de la madre. Se los lleva de viaje afuera. Entonces, lógicamente en ese momento es cuando los necesita. Hasta que él empieza a desarrollar su propia capacidad ante anticuerpos, está aprovechándose de los que le da la madre en el último momento. Es como si le diese el bocadillo para el viaje. Y entonces, ¿cuánto tiempo? ¿Es variable según cada bebé o hay una determinada? ¿Lo sabes? No es tanto, no. O sea, hablamos de días, meses. Ah, vale. ¿Y amamantando? 2-3 meses, ¿no? Esa es mi pregunta, la lactancia materna. Genial. Sí, que eso es una de las ventajas de la lactancia materna. La lactancia materna. Vale, muchas gracias. Bueno, espera. No me acuerdo muy bien, pero en las obligaciones de vacunación había una frase, responsabilidad de los tutores, flecha, juez. ¿Qué significa la...? Bueno, es que tampoco nos queda mucho, sí, efectivamente. En un determinado momento hay situaciones que hay que judicializar. O sea, la responsabilidad de la vacuna del niño no la puede decidir él. Tú no puedes obligar, por ejemplo, a un padre a que obligue a su hijo, ¿no? Pero en un determinado momento sí que puedes evitar o obligar a través del juez en el caso, por ejemplo, de separaciones. O sea, imagínate que una madre quiere vacunar al niño y el padre no quiere. Tienes que decidir al juez tiene que informarte quién tiene la tutela y en última instancia quién tiene que decidir eso. Porque es el tutor el que decide y el tutor tiene que estar identificado y tiene que saber quién es el que toma la decisión. No es extraño, de hecho ha pasado en el centro de salud que ha aparecido una parte de la pareja queriendo vacunar a un niño que la otra no quería. ¿Entiendes? En el intercambio de niños en un determinado momento, ahora me los llevo y los vacuno, sin el consentimiento de la tutora, la representante legal, que es la que tiene la custodia. Eso se da. Entonces, ahí es una cuestión ya de que interviene el juez. Quiere decir que, aunque no existe una obligación, lo que quería decir con esto es que, aunque no existe una obligación de vacunar de manera tajante, sí que existen situaciones jurídicas complicadas en las que tiene que decidir el juez. Porque como tampoco hay una legislación muy clara de que sea obligatorio o no obligatorio, es de alguna manera aleatorio. Cuando hay algo aleatorio, siempre es el juez el que se equivoca. Bueno, estaba yo pensando. Vale. Antonio, la universidad te agradece con esto pequeño. Yo lo agradezco mucho más. Oye, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nos has aclarado un montón. Muchas gracias. Ha sido un placer, de verdad. Un placer enorme. Y muchas gracias. Orgullosa estoy de ti. Ella la que nos lo ha propuesto. Orgullosa. Hola, preciosa. Hola, preciosa. Porque antes estabas ahí con la gente y estaba un poco... Muy bien. Seguimos viendo. Nos vemos.